Estábamos hablando de la desigualdad ventilación-perfusión y hacíamos énfasis en el compromiso diferente que puede dar entre una neumonopatía aguda o un problema crónico, el cual vamos a entrar a visorar. El hecho es que, como resumen, entre nosotros ya tenemos claro que lo que intenta el ser humano es, con la hipoxemia debido a la relación BQ baja, estimula los quimiorreceptores periféricos, hay una señal central, se devuelve una señal correctora o efectora con un aumento en la frecuencia respiratoria tratando de aumentar la ventilación alveolar y obviamente para el CO2, como la curva está empinada, compensa una relación BQ baja, es compensada por una BQ alta. Entonces si fuera PCO2, pues en cuanto a lo que estuviéramos hablando. Entonces, lo que no va a ocurrir es para el oxígeno, que a pesar de esto, esta relación BQ alta no logra compensar esta BQ muy baja, ¿correcto? Y quedan acá. Entonces va tirando tus gases sanguíneos en una clásica demostración de que el paciente puede quedar hipoxémico, como habíamos dicho, eucámico, incluso hipocámico. Entre más hipocámico quede, quiere decir que fue capaz de ventilar en forma más adecuada y pudo haber logrado, por lo tanto, un control más claro de su problema pulmonar. La hipercamia nos daba a nosotros una indicación de lo mal que estaba. Bueno, el problema con la desigualdad de BQ crónicas es que tenemos que tener en cuenta ahí los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica van a tener dos variaciones distintas. Volvemos entonces a tener que enfatizar acá, no se va a comportar como neumonopatía aguda, sino que aquí hay una excepción. Primero, si es de un prototipo enfisematoso, que hay algunos pacientes que lo presentan, el paciente ya vimos que al detectar su hipoxemia, él trata de hiperventilar y luchar contra su enfermedad y hace un aumento marcado de la frecuencia respiratoria, de sus músculos accesorios, incluso la respiración, y él mantiene una hipoxemia que no es capaz de corregir, pero es menor que la del bronquítico crónico y puede presentar una hipocamia. Sería un tipo teórico de predominio enfisematoso. Sabemos que la gran mayoría de los pacientes son una mezcla de ambas cosas y no son tan tirados para los dos extremos, pero bueno, vale la pena aclarar esto por si algún paciente se le encuentra asténico, que llaman el soplador rosado, el que es predominio típico enfisematoso casi puro. El otro tipo es el tipo bronquítico crónico, que es el que vimos que es una persona de una masa muscular más grande, es el que llaman abotagado azul, y este paciente por el trabajo respiratorio que tiene que llevar a cabo tratando de mejorar la hipoxemia, parece ser que su centro respiratorio no es lo suficientemente sensible a la hipoxemia y su grado de hipoxemia la va a mantener más marcada que este, pues porque ventila menos. Y adicionalmente, ese paciente al ventilar menos, pues obviamente su presión alveolar de CO2 aumenta y por ende la arterial. Este paciente es un paciente que es netamente hipercápnico. De por sí es así. Entonces, sabiendo que la enfermedad pulmonar es una mezcolanza de esas dos, nosotros a veces podríamos encontrar un paciente con EPOC que no esté necesariamente hipercápnico, otros que pudieran estar hipocápnicos, y esa variedad pues hay que saberla entender. En ese tipo de pacientes, mire que es distinto a la respuesta aguda, no todo el mundo va a resolver su problema de desigualdad BQ como lo resuelve la neumonopatía agudas, que mientras tengan buen intento muscular, pues hacen hipocamia.
Las desigualdades BQ, por lo tanto, pueden ser hipoxémicas y la mayoría de las veces no hipercámicas cuando es aguda. Pero algunas veces puede dar hipercamia cuando nosotros decimos que el compromiso del pulmón es muy grande y el paciente empieza a fatigarse. Esto es una causa de unas desigualdades BQ con diferencias alveolo-arteriales aumentadas. Y lo más importante para hacer la distinción es su respuesta o no al tratamiento a FiO2 altas. Las desigualdades BQ son muy variables en su compromiso, pero sí hay una normatividad casi general. Cuando da usted una FiO2 más de 0.8 o del 80%, casi todas las desigualdades BQ le van a corregir la hipoxemia. Y si lo lleva en algunos grados extremos hasta el 100% o una FiO2 de 1, es completamente claro que la desigualdad de BQ, su problema del oxígeno bajo acá, no solo mejora, sino que corrige la hipoxemia. Entonces esta enfermedad obstructiva, lo único que tengo que yo hacer es darle FiO2 alta. ¿Cuánto? Empiezo bajo y voy subiendo de acuerdo a las necesidades. La FiO2 alta tarde o temprano se demora, pero entra por acá el oxígeno y va a mejorar totalmente la presión parcial de oxígeno. La costumbre es dejarlo siquiera 20 minutos con una FiO2 alta y ver la respuesta. Si los gases arteriales compensaron y quedaron otra vez dentro del valor normal, lo más seguro era una relación BQ baja. Esta diferencia es importante porque nosotros nos va a marcar una brutal diferencia con los que vamos a ver ahora, que son los pacientes que presentan un corto circuito alveolar. Los que tienen shunt alveolar tienen el siguiente problema. Cuando usted tiene totalmente sin ventilación esto, por más que le metas FiO2 acá, no va a corregir este oxígeno bajito en el alvéolo. Entonces el paciente, a pesar de que usted lo deje durante 20 minutos, la mejoría que él va a tener es muy baja. Puede mejorarle su presión parcial de O2, pero no va a corregir la hipoxemia, que es lo que nosotros buscamos. Entonces, es una característica de las desigualdades BQ, la corrección de su problema con el suministro de FiO2 alto. Recordemos que el FiO2 alto hace pues, el menor tiempo posible para evitar el daño pulmonar por generación de radicales libres y por daño de toda esa membrana para intercambio de gases. Entonces eso a nosotros nos va a marcar grandemente la diferencia en la respuesta clínica de esos dos tipos de pacientes, los que tienen un cortocircuito y los que tienen desigualdades BQ, que la desigualdad BQ es la más común causa de un mal intercambio de gases a nivel de las enfermedades pulmonares que nosotros tenemos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros nos vamos a dirigir hablando de los cortocircuitos pulmonares, estamos hablando estrictamente de aquellas relaciones, los cortocircuitos alveolares puros, estamos hablando de una relación de BQ igual a 0, y estos pacientes van a tener un serio problema en cuanto a su oxigenación. Si esto está totalmente tapado acá, inicialmente esta presión alveolar, que era de 100, va a empezar a igualarse con esta presión parcial del oxígeno en sangre venosa mixta. Esto va a irse robando el oxígeno y pasado un rato, esto ya no va a tener la composición ni siquiera influenciada por la atmósfera, sino que esto va a quedarse del mismo valor que el que tenía la sangre venosa mixta. Entonces, un cortocircuito alveolar nos va a indicar a nosotros que nuestra composición del alvéolo se parece al de la sangre venosa mixta. Y eso, para nosotros,
va a representar un grado todavía más exagerado, más severo de una relación BQ mala. Estos pacientes, por lo tanto, van a pasar la sangre venosa como si no hubiera tenido nunca ningún intercambio con el alvéolo y por lo tanto ese tipo de pacientes van a presentar unos gases arteriales bastante alterados. Adicionalmente a eso tenemos que tener en cuenta el cortocircuito anatómico que en toda persona se presenta y en los grados de cortocircuitos alveolares tenemos que ser muy claros en varias cosas. Primero, pues obviamente es una causa de hipoxemia. Segundo, la pregunta es, ¿habrá hipercapnia? Porque la disculpa que nosotros dábamos ahora de buena compensación en los pacientes con enfermedad pulmonar que tenían desigualdades BQ bajas, decíamos que si era agudo, ellos podían hiperventilar y hacer hipocapnia, y que la hipercapnia era un indicativo de que ya estaba muy severamente comprometido la fuerza de los músculos respiratorios. Acá lo que debemos decir es que mientras uno tenga algunas unidades con shunt o cortocircuito de otras normales, se dice que si la hipercapnia no da, a no ser de que se presente más del 50% de las unidades de los alvéolos con cortocircuito. Se supone que si es antes del 50%, el 50% o 60% restante puede, mediante una buena ventilación, no dar hipercapnia, otra vez por la misma razón que no te habíamos dicho, por la forma que tiene la curva del CO2, que nosotros sabemos que a pesar de que haya un 50% de relaciones BQ muy malas, que ya no deberían ni siquiera bajas, sino cero, pueden ser compensadas por un buen esfuerzo ventilatorio. Pero pasado el 50%, es un número muy aproximado, pues se supone que el resto de las unidades no son capaces de compensar y ahí sí, a pesar de que la curva sea así, pues para el CO2 no va a dar. En cuanto a la hipoxemia, esto lo dividen a veces en menos del 30% del shunt y mayor del 30% del shunt. ¿Qué quieren decir con eso? Ellos quieren decir con eso que si hay menos de 30 del pulmón que esté con cortocircuito, a pesar de lo desigual, de lo poco agradable de la curva para compensar, se supone que no todos los alvéolos van a tener unas relaciones muy BQ tiradas para la izquierda de la curva y el 70% del pulmón hiperventilando puede llegar a corregir la hipoxemia. ¿Con qué? Con FiO2 alta, eso sí. Pero si es mayor de 30%, le dicen a uno que esto, el corregir esta hipoxemia mayor de 30% no se puede dar, a pesar de que usted le dé FiO2 incluso al 100%. Entonces, es una manera como de ver que los pacientes cuando ya tienen un marcado porcentaje en cortocircuitos, no le va a corregir la hipoxemia a eso. Estos sí corrigen, pero estos pacientes que no le corrigen, no quiere decir por ello que yo los voy a descuidar, porque estos pacientes, aunque no le corrija, estamos trabajando en una parte de la curva que está muy descendida, muy pendiente. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si yo tengo un paciente acá, con mejorarle un poquitico la presión parcial, le voy a saturar mucho la sangre y así no llegue a valores normales la presión arterial de oxígeno, como para decir que se corrigió la hipoxemia, sí puedo decir que mejoró mucho la oxigenación. No tengo que llevar a corregir una hipoxemia para decir que el suministro de oxígeno sea en un momento útil. Entonces, en eso hay que ser muy claros. Aunque la hipoxemia en cortocircuito menos del 30 no corrige el valor de llevarlo a 80-100, sí puede llevar a una mejoría muy grande, porque esos pacientes generalmente están en esa parte de la curva descendente de la hemoglobina y cualquier ganancia de FiO2, así no sea
así sean unidades que están bien ventiladas, porque aquí no va a entrar oxígeno. Uno dice, pero ¿para qué va a servir eso si no sirve? No hay cómo saturar más. Sí, posiblemente esta sangre de acá está 97% con 5 saturada, porque es de una relación BQ normal, por ejemplo. Pero a mí no me importa eso, me importa más que todo es que con la FIO2 del 100% la PO2 libre aumenta bastante. Puede llegar a valores de 600 y pico. Entonces, yo si estoy llevando más oxígeno en forma libre y eso me sirve a mí para mejorarme mi oxigenación, pero puede que obviamente no le vaya a corregir la hipoxemia, pero le mejora algo en cuanto a su saturación, porque estás corriendo para allá. Algo, porque esta curva de saturación es la promedio de los que tienen todos estos alvéolos de donde sale la sangre. Entonces, estos pacientes, la clave en un paciente que tenga buena cantidad de cortocircuitos no es darle FIO2 alto como tal de entrada si el shunt es más del 30%. A estos pacientes hay que darle ventilación mecánica para tratar de abrir esta vía aérea y poder ya con FIO2 alta entrarle a corregir la hipoxemia. En los menos de 30% usted puede dar eso mientras tanto, pero indudablemente el tratamiento más de elección en los pacientes que tienen un gran porcentaje de compromiso de los shunt no es ponerle FIO2 alta porque no le van a corregir. Puede que le sirva un momentico, puede que le ayude para mejorar la hipoxemia, pero no la corrige. Para uno llegar al problema correctivo, ataca la enfermedad pulmonar de base y empieza a tratar de dar ventilación mecánica para abrir la vía aérea. Con esto entonces terminamos esta parte de desigualdades BQ y son que son causa los dos de diferencias alveolo-arteriales de O2 altas.